Hello, Fifth. How are you? ¿Cómo están? Espero que muy bien. A big kiss, un beso enorme. Esta semana les propongo hacer juntos un repaso de todas las cosas y van a ver cuántas aprendimos en este año, que a pesar de ser tan diferente, nos pudimos estar ordenando, organizando y adaptando de la mejor manera y poniendo cada uno lo mejor de nosotros. Quiero con ustedes ahora poder repasar, digamos, o recorrer las actividades de esta semana, porque son repaso, como les decía, de todo lo que fuimos haciendo durante el año. Y vamos con muchas fuerzas, este último tramo que nos queda, a seguir aprendiendo. ¿Están listos? Are you ready? Ok, here we go. Acá vamos. Miren, yo les voy a mostrar la plataforma, el trabajo que en la plataforma les dejo para esta semana. Y miren, la primera actividad se trata del primer proyecto con el que estuvimos trabajando a principios de año, ¿sí? Cuando comenzamos este año, este ciclo lectivo. Miren, el primer tema fue el presente simple más adverbios de frecuencia para describir las rutinas. Para describir, ¿se acuerdan con qué frecuencia usábamos nosotros u otras personas algunos artefactos electrónicos? Este mismo tiempo verbal, el presente simple, lo podemos usar para describir cualquier otro tipo de rutina, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. En este caso lo usamos con el vocabulario de electronic gadgets. ¿Se acuerdan? Remember? ¿Se acuerdan de eso? Miren, acá les dejo un cuadro en donde tenemos la estructura de ese tiempo verbal. Recuerden que primero siempre ponemos el sujeto, the subject, la persona, ¿sí? I, you, we o they, yo, tú, nosotros, ellos, o he o she, ¿sí? Él o ella. Recuerden que después del sujeto va el adverbio de frecuencia. ¿Qué era esa palabrita adverbio de frecuencia? ¿Qué significa? El adverbio de frecuencia nos describe justamente o nos indica justamente con qué frecuencia yo hago algo, yo u otra persona. ¿Ok? Y después va el verbo. En este caso usamos el verbo use, pero puede ser cualquier otro verbo, ¿sí? Jugar, play, get up, ¿sí? Levantarse, have lunch, cualquier verbo. Les vuelvo a repetir, en este caso estamos usándolo con el uso de las electronic gadgets. Por eso está aquí el verbo use, ¿ok? Y fíjense que el verbo use, cuando yo hablo de las rutinas de estas personas, I, you, we o they, no tiene ningún cambio, está en su forma base, por decirlo de alguna manera, en el presente. Pero cuando hablo de lo que él o ella, he o she, hacen, de a uno, ¿sí? El singular, al verbo use le agrego la S al final. Recuerden eso siempre. Cuando hablo de mis rutinas, el verbo no sufre ningún cambio, pero cuando hablo de las rutinas de él o de ella, de una tercera persona, ¿sí? Al verbo le tengo que poner la S. Y después, en este caso, escribimos el electronic gadgets o el artefacto electrónico que yo elija. Entonces, por ejemplo, me queda una frase así como I always use a calculator. Yo siempre uso una calculadora. O miren, sobre otra persona, un ejemplo. She never uses a stopwatch. Ella nunca usa un cronómetro. ¿Ok? Bien. Y después tenemos aquí la forma de la pregunta. Recuerden que la pregunta, cuando voy a hacerle una pregunta a otra persona o sobre otra persona, mejor dicho, uso este auxiliar que se dice, perdón, does. Entonces puedo preguntar, does he or she use a tablet? Fíjense que el use, como estamos en una pregunta y estoy usando el auxiliar, no le puse la S en este caso, pero solamente en este caso o en la negación, ¿sí? Y después puedo responder con yes o con no. ¿Ok? Miren, los adverbios de frecuencia se pueden poner en las respuestas de yes o no, pero no es obligatorio. Puedo poner directamente yes, he does o no, she doesn't, si fuese que no. ¿Ok? Y recuerden que es opcional en las respuestas el uso de los adverbios de frecuencia. Habiendo hecho un rapidito repaso de esto, y miren aquí arriba esta barra,
de los adverbios de frecuencia, de adverbs of frequency. Never, 0%, 0% de frecuencia, y después va aumentando. Sometimes, a veces. Often, usually son parecidos, frecuentemente o usualmente. Y always, 100%, ¿ok? El always es el 100% de frecuencia. Entonces, habiendo hecho este repaso, aquí les dejo la actividad. Miren, choose the correct form of the verb in the present simple. Tienen que elegir en estas oraciones que yo les pongo aquí debajo la opción correcta del verbo que les propongo. Take o takes, con Alex. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando hablo de las rutinas de otra persona, en este caso Alex, al verbo le agrego la S? Ok, este es el ejemplo. Entonces la forma correcta sería takes. Alex takes photos on his tablet. ¿Bien? Ok, y lo mismo van a hacer con las otras oraciones. Van a elegir la forma correcta de estos dos verbos que yo les propongo. Use o uses, watch o watches, listen o listens, de acuerdo a la persona que realiza o tiene esa rutina. Y la otra actividad, y la otra cosa que quiero que hagan sobre este tema, dice, what about you? ¿Y vos? How often do you use electronic gadgets? ¿Con qué frecuencia usas artefactos electrónicos? Write, tenés que escribir 2 or 3 sentences, 2 o 3 oraciones. For example, I always use my cell phone. Yo siempre uso mi celular, ¿ok? Y así pueden hacer ustedes sobre sus rutinas, usando el presente simple. Después del presente simple, ¿se acuerdan que aprendimos a usar el presente continuo? Que era el tiempo verbal que me ayuda a describir acciones que se están desarrollando now, ahora. For example, I am speaking, yo estoy hablando, y tengo que tener en cuenta esta estructura. Siempre primero la persona, después el verbo to be en el presente, que las formas del verbo to be son am, is o are, ¿sí? Fíjense con qué persona va cada forma, y después al verbo le agregaba la ing. ¿Se acuerdan? Entonces, por ejemplo, me queda algo así. I am wearing helmets. Estoy usando o estoy vistiendo helmets, cascos, ¿sí? ¿Ok? O, como les dije recién, I am teaching English. Estoy enseñando inglés. ¿Ok? La forma negativa, sencillamente, voy a agregarle el not después del verbo to be. I am not. He or she isn't. You, we or they aren't. Y el resto del formato queda igual. Le agrego la ing al verbo y después el resto de la oración. Y en las preguntas, como yo siempre les digo, recuerden que invertimos el orden del verbo to be y de la persona. Entonces, en vez de you are, me va a quedar, are you playing cricket? ¿O is she surfing? Y después puedo responder con yes, I am, o no, o yes, he is, o she isn't, o no, she isn't, ¿sí? De acuerdo a la respuesta que voy a dar. Recuerden, siempre la respuesta termina con el mismo verbo con el que comenzó, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué van a hacer en esta actividad? Con este tema, van a mirar lo que están haciendo estos chicos, ¿ok? What are they doing? Write affirmative and negative sentences using the present continuous. Van a mirar las fotos de estos chicos y van a escribir lo que están haciendo y lo que no están haciendo. Así practicamos las dos formas, la positiva y la negativa. Miren, yo les di el ejemplo de number one. Number one, she is playing badminton. She isn't snowboarding, ¿ok? Y lo mismo van a hacer ustedes con el resto de las fotos. And then you will answer about you. Van a responder sobre ustedes. Con yes o con no, ¿ok? Are you playing tennis? Are you doing your homework? Yes, I am o no, I'm not, ¿ok? Sencillamente eso. Bien, seguimos con el tercer tema, comparative adjectives. ¿Se acuerdan también que aprendimos a comparar animals and people and objects? Comparábamos diferentes cosas usando los adjetivos comparativos. Van a tener que repasar algunos adjetivos y recordar cómo armábamos los adjetivos comparativos.
hago un paréntesis aquí antes de seguir. Recuerden que ustedes pueden revisar todos estos temas en sus carpetas con los trabajos anteriores y en la plataforma están todas las explicaciones y los videos de todas estas cosas, ¿sí? Esto es simplemente un repaso, ¿ok? Y cualquier duda que tengan, por supuesto, me pueden llamar, mandar audio, video, preguntar, hacer videollamada, lo que sea, y en los Zooms, en el Zoom, si tenés la posibilidad de conectarte el martes a las 10 de la mañana, te espero ahí y te puedes sacar todas las dudas. Les decía entonces, para las comparaciones van a tener que repasar algunos adjetivos, que son todos estos que están acá, en el medio de la columna del medio, y fíjense que teníamos que tener dos cositas en cuenta para hacer estos adjetivos comparativos. Por supuesto, primero va la persona, en una comparación va primero la persona o el animal o el objeto del que estoy hablando, después el verbo to be, si me voy a comparar yo, I am, you are, o he is, o she is, y después al adjetivo, si es cortito, ¿se acuerdan? Como tall, short, strong y big, le tenía que agregar la ER al final, ¿se acuerdan? Y quedaba taller, shorter, stronger. Ahora, si tenía más de una sílaba, es decir, dos o más sílabas, ¿ok? Le tengo que agregar el more adelante. Miren, intelligent e interesting son largos, tienen más de dos sílabas, ¿ok? Así que tengo que agregarle adelante el more, ¿ok? No la ER, como a los cortitos, sino el more adelante. Y nunca me puedo olvidar de esta palabrita than, porque es el que de la comparación. Por ejemplo, for example, he is stronger, él es más grande, es más fuerte, perdón, than que them, que ellos, ¿ok? O panthers are, las panteras son heavier, son más pesadas than que las eagles, que las águilas, ¿ok? Así que recuerden, un objeto o el primer animal, el adverbio, el adjetivo comparativo, ¿sí? El than, no me lo puedo olvidar nunca, y después el otro objeto o animal o persona que estoy comparando, ¿sí? Acuérdense de eso. Miren, aquí tengo algunos tips, les dejo algunos tips también, léanlos que los hemos visto y les va a ayudar a completar estas oraciones en donde tienen que completar las oraciones usando el adjetivo que yo les doy entre paréntesis, pero en su forma comparativa, ¿sí? Por ejemplo, tengo que usar aquí el adjetivo small, pequeño, y completar esta oración. A rabbit is smaller than a buffalo. La traducción de esta frase sería, un conejo es más pequeño que un búfalo, ¿ok? En esta frase siguiente van a usar el long, el adjetivo long, old aquí, intelligent aquí y beautiful en la última, ¿ok? Recuerden las reglas de la formación de los adjetivos comparativos para poder armar bien estas comparaciones. Y por último, que es el último tema que estamos viendo, el pasado simple del verbo to be, que tenía dos formas, ¿se acuerdan? Was o were. Este verbo significa ser o estar, o era o estaba, según en qué forma was o were, lo estoy usando, y me sirve para describir situaciones o personas en el pasado, ¿ok? Y miren, recuerden, son dos formas las que tiene, was o were, o en su negativa, wasn't o weren't. Y tengo que fijarme cuando uso uno y cuando uso otro. Fíjense, miren, uso el was para los singulares, como I, yo, he, she, él, ella, it, si estoy hablando de un animal o de un objeto. Uso el was, por ejemplo, she was poor, ella era pobre. Pero si son plurales, son muchas las personas o los objetos de lo que estoy hablando en el pasado, voy a usar el were, la forma were, ¿sí? Y si tengo que negarlo, si tengo que decir que no era o no estaba, sencillamente le agrego el not. Acá les dejo, miren, una comparación entre el presente y el pasado del verbo to be. Presente I am, pasado I was. ¿Sí? He, she or it is en el presente, he, she or it was en el pasado. Esa es la conjugación del verbo to be en el pasado. We o they are en el presente, we o they were en el pasado. Y en la pregunta invierto el orden del verbo y de la persona. ¿Se acuerdan? En base a esto que ya
esto lo paso más rapidito aún porque es lo último que estuvimos viendo, quiero que completen mirando esta foto, ¿sí? Estas oraciones con la forma correcta, was o wasn't, o were o weren't, ¿sí? Y van a poder entonces completar cada una de las frases o de las preguntas que tengo aquí abajo, aquí al lado de la foto. Recuerden, es todo mirando la fotito, ¿sí? Ok. Recuerden también, si tienen alguna duda, me preguntan, los espero a quienes tengan la posibilidad de conectarse, les decía en el Zoom. ¿Por qué? Porque también vamos a estar trabajando en este repaso y van a poder sacarse todas las dudas que tengan. Y ya falta muy, muy, muy poquito para terminar, así que los aliento a todos a que puedan ponerse las pilas y con muchas fuerzas poder estar completando las tareas de inglés, ¿ok? Y de las otras áreas también. Así que, bye, bye. See you, nos vemos y recuerden mandarme estas actividades para poder corregírselas. Puede ser por formulario de contacto o por WhatsApp también. Bye.